Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Si alguien quiere habilitar la cámara, charlamos un rato. Sí, ok. Estoy demasiado solo, si no, de este lado. ¿Cómo le fue en el examen? Desde su punto de vista, ¿no? Eh, bien. Ok. ¿Ustedes han venido físicamente alguna vez a la facultad? Yo sí, en el 2019. ¿El resto? ¿Qué preguntó, profe? Si han venido para el ingreso. Ustedes llegaron a hacer el ingreso en la UTN, acá en la facu. El ingreso nada más. Bien. O sea, que nunca estuvieron en un aula de la universidad con un profesor de las ciencias básicas, o sea, alguien que ya los trate como universitarios. Bueno, esperemos que pronto puedan llegarse. Bueno, vamos a esperar un ratito que se cumpla el horario y arrancamos.
Ok, chicos, ya estamos en horario, así que vamos a arrancar. En la última clase teórica, por favor, antes de arrancar, me confirmo que me están escuchando bien y que están viendo Sí, la se la escucha, presentación. sí, se la escucha bien y la presentación también se está viendo bastante bien. Listo, gracias, Pedro. En la última clase teórica que habíamos tenido o mantenido, habíamos visto lo que era movimiento de fluidos y habíamos comenzado hablando de movimiento de gases, principalmente en lo que era compresores y soplantes. Después habíamos visto lo que era sistema de vacíos y nos resta ver el tema de movimiento de líquidos, lo cual se realiza a través de bombas. ¿Tá? Nosotros en el comienzo de esta clase habíamos visto que dado un determinado sistema hidráulico, ¿ah? En este caso estaba representado por una columna de destilación y un tanque, el cual debería ser almacenado por esa columna de destilación, eh, lo cual vemos representado con la letra A y la letra B. Habíamos visto de que el movimiento de los fluidos a través de todo el sistema va sufriendo pérdidas de energía debido al rozamiento propio que se tiene y a las distintos, el rozamiento que se tiene con las paredes de las cañerías y la pérdida de carga que generan los distintos dispositivos que también forman parte del sistema de conducción, que serían las válvulas, los codos, curvas, etc. Como así también los demás equipos de proceso que se encuentren en posición intermedia entre el punto A y B, que en este caso estamos teniendo dos intercambiadores de calor. ¿Tá? Por otro lado, también somos conscientes de que esa pérdida de energía que se da en todo el circuito hidráulico, obviamente que se va a anteponer al efecto que genere la presión dentro del sistema y la altura del equipo a partir del cual se comienza a movilizar el fluido. En este caso este sería la columna, ¿no? Esta columna, si está a presión atmosférica, tendremos que tener en cuenta que la fuerza impulsora para que el fluido circule desde A hacia B va a ser entonces la presión atmosférica sumada a la altura, la diferencia de altura que exista entre el punto de comienzo de la cañería de conducción en el equipo A y el nivel del fluido en el equipo B, en el tanque sería en este caso. Si el tanque también está abierto, esa presión atmosférica ejercería el mismo efecto positivo, me refiero a la misma magnitud en cuanto al efecto positivo en el equipo A y que en el equipo B, nada más que en el equipo B sería en sentido opuesto, por lo tanto ahí la presión atmosférica sería prácticamente una variable que no deberíamos tener en cuenta, y es por ello de que la diferencia de altura entre el equipo A y el equipo B sería la principal fuerza que estaría permitiendo el movimiento del fluido desde A hacia B. Ahora bien, si la fuerza impulsora es menor a todas las fuerzas que se oponen, obviamente que dijimos que necesitamos instalar un sistema que le transfiera energía al fluido para que él mismo pueda circular desde A hacia B. Justamente la definición de una bomba es eso, es un dispositivo que logra transferir energía al fluido. Por lo tanto, lo que tenemos que tener presente ahí es que una bomba, si bien entrega energía al fluido, seguramente está consumiendo otro tipo de energía para poder justamente entregársela al fluido. Es por ello de que cuando hablamos de una bomba en sí, en realidad nos estamos refiriendo al conjunto completo del motor
y la carcasa de la bomba. El motor puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor a explosión. Si es un motor eléctrico, ahí entonces la bomba estaría tomando energía eléctrica de la red y estaría entregándole energía al fluido luego de realizar un trabajo sobre el mismo, ¿no? Eso ya lo van a ver con las leyes de la termodinámica el próximo año. Vamos a volver a la diapositiva que estábamos recién. Denme un segundito. Aquí está. Vamos a compartir nuevamente. Ok. Por lo tanto, las bombas son elementos mecánicos que aportan energía a los fluidos para que ellos puedan vencer todas las pérdidas de carga que tiene el circuito y la diferencia de altura que exista entre los puntos de dicho circuito. Desde el punto de vista de la clasificación de las bombas, lo que vemos en la pantalla coincide con lo que habíamos visto en el caso de los compresores, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos desplazamiento positivo y dinámicos? Y dentro de desplazamiento positivo, bueno, en el caso de los compresores hablábamos de centrífugos en lugar de dinámicos, pero el significado es el mismo. Y dentro de lo que era desplazamiento positivo, teníamos todos aquellos que eran rotativos y aquellos que eran reciprocantes. Reciprocantes, lo habíamos visto, que un ejemplo típico es el sistema que consta de un pistón, mientras que en las bombas también aparece una alternativa, que son las bombas de diafragma, en donde el elemento que succiona y expulsa el fluido no es un pistón en sí, sino que es una membrana llamada diafragma, la cual obviamente es la encargada o está en contacto con el fluido y es la encargada de ejercer presión sobre el fluido para desplazarlo. De todas maneras, del otro lado del diafragma, no del lado donde está ingresando el líquido para ser expulsado, seguramente consta de un elemento de movimiento muy parecido a los sistemas de pistón, con esa pequeña salvedad, que en lugar de tener un pistón como elemento impulsor, tenemos un diafragma, pero todo lo que sea sistemas por ejemplo, bielas, sistemas sí, bielas principalmente, van a ser bastante semejantes. Mientras que en las bombas del tipo rotativas, como el nombre lo dice, son bombas que obviamente el motor eléctrico de explosión lo que hace es generar un movimiento rotativo dentro de la carcasa de la bomba. Y en ese caso, lo que vamos a diferenciarlas en su clasificación es teniendo en cuenta si constan de un único rotor que realiza su giro, como por ejemplo la imagen que estamos viendo en pantalla, la que acaba de aparecer. Esta es una bomba del tipo peristáltica, en donde lo que tenemos aquí es que el elemento rotativo es esta pieza que les estoy señalando, la cual verán que tiene un elemento que aquí se ve claramente de color blanco, que es el encargado de ejercer presión sobre una manguera flexible, ¿no? Esa rotación del elemento de color azul lo que va a hacer es transmitir a partir de la presión ejercida por este elemento de color blanco sobre la goma, ir transmitiéndole esa energía al fluido para que el mismo salga expulsado. Obviamente esto resulta a las claras de que es poco probable que este tipo de bombas se utilicen para bombear grandes caudales, ¿no? Al contrario, este tipo de bombas se utilizan para transferir muy pequeños caudales y es por eso que muchas veces cuando tenemos que realizar la dosificación de algún compuesto químico dentro de un recipiente, se suele utilizar este tipo de bombas o directamente las van a ver en el laboratorio
como las bombas que van a utilizar para ensayos experimentales, justamente por su pequeña capacidad de bombeo. Mientras que la de múltiples rotores, en lugar de tener un solo elemento que gira, tiene un par de rotores que realizan el giro. Como vemos ahí, el de color blanco y el de color naranja. Vamos a empezar hablando de las bombas del tipo dinámicas o directamente bombas cinemáticas. Previo a esto, les aclaro, les hago una aclaración. La función principal de la bomba dijimos que era entregar energía al fluido. De esa energía que recibe el fluido le debería permitir al mismo superar las distintas pérdidas del sistema. Esas pérdidas del sistema, entonces, dijimos que pueden ser de 5 tipos, para que quede claro lo que dije al comienzo. Vamos a tener la propia pérdida por fricción en las tuberías, que de acuerdo a lo que vimos en el capítulo de cañerías, eso va de la mano del diámetro de la cañería. Dijimos que cañerías de menor diámetro seguramente van a generar mayor pérdida por rozamiento y de mayor diámetro menor cantidad de pérdidas por rozamiento. Sin embargo, lo que sabemos es que a medida que se hace más de mayor diámetro la cañería se hace más pesada, por lo tanto está conformada por una mayor cantidad de material y esto hace que las cañerías empiecen a ser más costosas a medida que el diámetro aumente. Es por eso que siempre cuando seleccionamos un diámetro de cañería, lo que tratamos de hacer es buscar un diámetro óptimo que equilibre las dos cuestiones más importantes, las pérdidas por fricción, que aumentan a medida que el diámetro disminuye, y disminuir el costo de la cañería, el cual aumenta a medida que el diámetro aumenta, ¿no? Por otro lado dijimos, entonces, las pérdidas generadas por los accesorios. Sin embargo, vimos que en todo sistema de cañería son muy importantes aquellos accesorios que sirven para detener, regular o modificar la dirección de un fluido dentro de la cañería, que eran las válvulas, ¿no? También dijimos las pérdidas generadas por los equipos, lo cual obviamente eso es muy propio de cada proceso. Además tenemos que garantizar que se superen las diferencias de altura entre las dos, en la parte inicial y final del proceso, y por último las diferencias de presiones. O sea, todo lo que les comenté al comienzo de la clase estaría resumido en estos 5 puntos. En lo que es el punto 1 al punto 3, es decir, todo aquello que está relacionado con las características constructivas de las cañerías, sus accesorios y los equipos que forman parte del sistema de conducción hidráulico, esos se denominan o se engloban dentro de lo que se llaman las pérdidas dinámicas. Mientras que las alturas entre los equipos, entre los puntos del sistema hidráulico que estamos evaluando y las presiones dentro de los equipos, eso constituyen lo que serían la presión estática del proceso. Al igual que vimos en compresores, las bombas reciprocantes son utilizadas principalmente para flujos o caudales de flujos de líquidos más pequeños y las bombas centrífugas para flujos más grandes. Esto es muy parecido a lo que vimos antes en compresores. Y llegamos aquí al punto más importante, las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son las bombas más comunes que vamos a encontrar en una planta química. Ustedes lamentablemente todavía no hemos tenido la oportunidad de visitar una industria, pero cuando les toque van a ver que es el equipo más cuantioso, o sea, el que mayor cantidad de equipos vamos a ver dentro de una industria química. Y es justamente porque es la encargada de movilizar el fluido a través de todo el proceso, pero es un equipo que, debido a lo importante dentro del proceso, por lo general también vamos a encontrar que pueden existir que estas bombas estén por duplicado, ¿no? De manera tal de que en aquellos pasos más importantes es muy probable que tengamos bombas de backup, es decir, bombas que entran en funcionamiento solo si la bomba principal falla, lo cual
esto nos da un poco la idea de que no deben ser equipos muy costosos, ya que si nos podemos dar el lujo de tener una bomba de backup es porque justamente no se debe incrementar mucho el costo del proceso. Si bien no son muy costosas, son, como les decía, extremadamente importantes en el proceso y por lo tanto eh, este tipo de equipo suelen ser a los que mayor problemas traen cuando su funcionamiento no es el adecuado. Vamos a ver cuáles son las causas que pueden generar un funcionamiento inadecuado de la bomba. Volviendo al concepto de bomba centrífuga en sí, la bomba es fácilmente identificable porque consta de una carcasa que tiene forma de voluta, ¿no? Lo vamos a ver, que es tiene esta forma muy particular en donde la entrada se produce en la parte central y la salida se da de manera tangencial. Eso justamente porque la manera de entregar energía que va a tener el motor eléctrico, que acá no lo tenemos dibujado, ¿no? Pero acá, a ver si este dibujo continuaría, en esta parte deberíamos tener el motor, ¿no? El motor eléctrico es el que va a ser el encargado de transferirle el movimiento a través del eje al rodete. El rodete recibe distintos nombres, principalmente se lo llama turbinas. Es el elemento que, como les decía, está solidariamente acoplado al eje de la bomba, es el que gira y es el que le va a transferir mediante fuerza centrífuga la energía que le transfiere el motor a él y él al fluido. ¿Tá? Para que quede claro, el motor va a tomar energía eléctrica o va a producir el movimiento a través de la combustión de un combustible, en el caso de que sea una motobomba, una motor a explosión, y esa energía transmitida a través del eje de la bomba va a llegar a la turbina para que la turbina se la entregue al fluido. El fluido, como vimos recién, ingresa por la parte central, ¿no? Una vez que ingresa por la parte central, llegaría a este punto, y en ese momento el giro rápido de la turbina va a producir que el fluido se distribuya a través de los distintos canales que tiene el impulsor o la turbina. En este caso, tenemos un impulsor que es abierto, mientras que el de la imagen es un impulsor que es cerrado, ¿no? En el caso de que el impulsor sea abierto, directamente lo que vemos es que em, vamos a tener el canal justamente abierto y la porción de fluido va a ser, que ingresa por la parte central, va a ser dirigida a través de estas paletas hacia la parte externa de la turbina. Una vez que el fluido es expulsado por esta parte externa, obviamente que es ahí donde esta forma de la voluta contiene el fluido y lo canaliza hacia el difusor, que es el punto de salida. En lo que se refiere a las turbinas, esta es la parte principal de la bomba y es la que sufre el mayor desgaste, ¿no? Y es también sobre la cual se realizan las mejoras ingenieriles para obtener los mejores rendimientos, ¿no? ¿Qué significaría el rendimiento? Tratar de transformar la mayor cantidad posible de energía que le entrega el motor en energía dinámica al fluido, ¿no? Y en ese sentido, acá tengo un difusor que está atacado por corrosión. Este era un difusor de tipo cerrado,
acá pueden tener una idea de qué espacio puede existir entre las dos placas de la turbina. Y lo que vemos aquí es que justamente tanto la placa superior como la paleta de la turbina ha sido atacada por la corrosión y se ha obviamente desgastado y sacado de funcionamiento a la bomba. Entonces, repasando el concepto, el fluido ingresa por la parte frontal. Acá ya tenemos unas pequeñas paletas que comienza a entregar energía al fluido y desde este punto hasta el punto de salida, el fluido va recibiendo esa energía en forma de fuerza centrífuga. Por fuera de esta turbina tendríamos entonces la voluta, que es justamente la que recoge todo el fluido y la conduce hacia el difusor. Acá en la parte trasera lo que vemos es justamente a dónde se produce el acoplamiento de la turbina con el eje de la bomba. El eje de la bomba, el problema que puede llegar a tener, volviendo a la imagen anterior, es que sufra de fugas del fluido hacia el exterior. Es por eso que en la parte trasera lo que vamos a encontrar son sellos o empaquetaduras que justamente lo que tratan de hacer es mantener la estanqueidad de la bomba. ¿Está entendido esto? ¿Les queda alguna consulta? Una consulta, profe. Sí. ¿El difusor siempre iría apuntando hacia arriba, digamos, Hacia o adelante. no habría? Vamos de nuevo. La posición del difusor vendría a ser tal como la ven en la pantalla, ¿no? El ingreso del fluido se va a producir por la parte media de la bomba y la salida va a ser sería a través de un difusor que va a estar posicionado a 90 grados de la entrada. Es decir, la entrada es horizontal y la salida es vertical. Claro, ¿Claro? sí, no convendría que fuese al revés, o sea, no perdería energía siendo que la salida es vertical, por lo tanto tiene que subir el líquido, no convendría ponerlo en una dirección donde no se gaste tanta energía, como horizontal. No hay problema por eso. O sea, acá lo que se busca, o sea, sí o sí vas a tener un cambio de dirección de 90 grados por el hecho de la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga lo va a tomar de frente y lo va a expulsar a 90 grados. Es decir, sí o sí lo vas a tener a 90 grados. En cuanto a que pierda energía porque salga hacia arriba o que salga hacia abajo, eso depende de dónde está posicionada la bomba y cómo es el circuito hidráulico posterior a ella. O sea, no depende en sí de lo que vemos en la imagen. ¿Tá? La pueden llegar a acomodar como quieran. Por lo general sale así, como lo vemos, hacia arriba. ¿Tá? Ahí está, buenísimo, gracias, profe. De todas maneras, es poco probable, o sea, la mayoría de los circuitos hidráulicos, la bomba se trata de colocar en un punto que tenga fácil acceso para una persona. ¿Por qué? Porque tenemos que poder llegar a la bomba para revisarla, constatar que no tenga fugas y llevar a cabo las actividades de mantenimiento ante una avería. Por lo tanto, las bombas es poco probable que estén posicionadas en lugares raros, por decirlo de una forma. Por lo general lo vamos a encontrar siempre en superficie. ¿Tá? Puede que por una cuestión de diferencias de alturas hidráulicas, una bomba se haya colocado en una depresión, en un pozo, o sea, podría decirse un pozo, pero siempre hay que tener en cuenta de que una persona tiene que tener la capacidad de ingresar a ese lugar para llevar a cabo mantenimiento. Y si una persona tiene que ingresar a un lugar que está cerrado, eso es un trabajo en un ambiente confinado y desde el punto de vista de la higiene y seguridad laboral es un tema bastante más complejo a que la bomba esté en un lugar abierto, ¿no? ¿Estamos?
Lo que tienen de interesante este tipo de bombas, y de ahí su gran utilización, es que justamente las mismas son muy flexibles en cuanto a los caudales que pueden entregar. En este caso, en la imagen, lo que estamos viendo es el caudal en este eje horizontal, que está representado en galones por minuto, que no es de las unidades que nosotros utilicemos en nuestro país. En nuestro país estaría litros por minuto o metros cúbicos por minuto. Y eh, la pérdida o la altura de carga, que vendría a estar relacionada en cierta medida con la energía que tiene el fluido. Lo que vemos acá es que las bombas del tipo centrífugas, como vemos, un tipo de bomba puede tener un rango de aplicación en cuanto a caudales muy amplio, o sea que puede ser operada en un amplio rango de caudales, mientras que si la comparamos con una bomba de desplazamiento positivo, vemos que las mismas suelen ser ajustadas para un determinado caudal. ¿Cuál es la ventaja de una y cuál es la ventaja de otra? La ventaja de la centrífuga dijimos que es esta, que es la flexibilidad en cuanto a los caudales. La ventaja que tiene la bomba de desplazamiento positivo es que puede vencer alturas o pérdidas de carga realmente importantes dentro del proceso. ¿tá? Lo cual las limita bastante en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Al no poder variar en cuanto a su caudal, es una limitante realmente importante y es por eso que las bombas de desplazamiento positivo suelen ser utilizadas para situaciones muy específicas. En otro sentido, lo que vemos también en la bomba centrífuga es que a medida que el caudal aumenta, la altura de carga que puede vencer la bomba disminuye. Y esto, de acuerdo a la definición que dimos recién, es bastante lógico. Si nosotros vemos que un determinado motor de la bomba va a entregar una cierta cantidad de energía al fluido, si ese fluido que hacemos circular por la bomba por unidad de tiempo tiene un volumen mayor, es probable entonces que a esa cantidad de fluido le estemos entregando, por unidad de fluido, le estemos entregando menos energía finalmente en el caso que el caudal aumente. Dicho de otra forma, a medida que aumentamos el caudal, la pérdida de carga que puede vencer el fluido que sale de la bomba es cada vez menor. ¿tá? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los fluidos, los líquidos, varían principalmente en lo que su viscosidad se refiere. En ese sentido, las bombas centrífugas, como vemos, suelen perder una gran cantidad, una cantidad importante de rendimiento de la bomba a medida que la viscosidad se hace más alta. Mientras que en el caso de las bombas de desplazamiento positivo, el comportamiento es diferente. ¿Y por qué este comportamiento es diferente? Porque cuando tenemos fluidos que son más viscosos, logran sellar de mejor manera el espacio que utiliza la bomba de desplazamiento justamente para movilizar el fluido. Entonces, al sellar de mejor manera esos espacios que tenemos para que se produzca la movilidad del elemento, que puede ser un pistón, por ejemplo, ese mejor sellado mejora entonces el rendimiento de la bomba. Por otro lado, el tema de la eficiencia comparada con la presión. Lo que podemos ver es que las bombas de desplazamiento positivo suelen tener un comportamiento muy estable en cuanto a su rendimiento, mientras que las bombas centrífugas suelen tener lo que se denomina una curva característica de la bomba. Y la curva característica de la bomba, que es esto que vemos aquí de esta línea de color rojo, lo que nos estaría indicando es que las bombas centrífugas tendrían una región dentro de la cual su comportamiento es el óptimo. Esto quiere decir que una bomba centrífuga debe ser seleccionada siempre y cuando las condiciones del proceso
para los cuales vamos a instalar la bomba estén dentro de la región de máxima eficiencia. Denme un segundo, ¿no? En este caso estaríamos diciendo que lo que vamos a buscar es que las condiciones de proceso traten de caer dentro de la zona de mayor eficiencia. Esto lo tenemos que ver al revés. No tenemos que ver la bomba y que las condiciones de procesos caigan dentro de la región de mayor eficiencia. Lo que vamos a hacer es, dada una cierta condición de proceso, elegir la bomba para la cual las condiciones de proceso a la que la vamos a hacer funcionar, esa bomba tenga la mayor eficiencia. ¿tá? Es por ello de que cuando vamos a seleccionar una bomba, entre varias, lo que vamos a hacer es comparar sus curvas de eficiencia o la curva de la bomba para saber cuál de todas ellas es la mejor para la situación que estamos evaluando. ¿Quedó claro eso? Profe, ¿por qué se da esa curva de la bomba centrífuga? Está principalmente asociada a cuestiones de diseño de la bomba. Es por eso de que la curva de la bomba la provee el fabricante. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros recién veíamos el impulsor, la turbina, que tenía un cierto espacio entre la placa trasera y la placa delantera, ¿no? Ese espacio, obviamente, que debe ser una variable de diseño, y justamente si lo ampliamos o lo reducimos, impacta en el comportamiento de la bomba. ¿tá? Entonces, el fabricante lo que nos establece es que para ese diseño de impulsor, el comportamiento de la bomba es variable y podemos ver que esa variación justamente se da teniendo, por un lado, con la eficiencia, ¿no? Vemos que la eficiencia aumenta y luego vuelve a caer, y eso es principalmente asociado a la energía que puede llegar a entregar la bomba. ¿tá? Por eso es una cuestión netamente de diseño. ¿Se entiende? Sí, ahí se entiende. Muchas gracias, profe. No, no hay problema. Vamos a ver justamente ese tema, ¿no? Previamente, les voy a comentar y les voy a mostrar un fenómeno que sucede, o que puede llegar a suceder, y que suele ser la principal causa de desgaste de una bomba y que lleve a la rotura de la misma, ¿no? Y sacarla del proceso. Para ello necesito primero que comprendan una definición. Y esa definición se denomina altura neta positiva de la aspiración, el AMPA, ¿no? Como les decía, nosotros vamos a bombear un líquido. ¿tá? Ese líquido puede tener diferentes concentraciones de componentes. Podemos estar hablando desde un agua limpia a una corriente de proceso que puede tener un alcohol extremadamente volátil, ¿no? Entonces, dependiendo el líquido que nosotros vayamos a bombear o que esté circulando por la bomba, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que ese líquido va a tener una determinada presión de vapor. ¿tá? La presión de vapor, si nosotros caemos por debajo de esa presión de vapor, lo que va a suceder en el líquido es que se va a empezar a aparecer burbujas y se va a empezar a vaporizar, ¿no? Ese fenómeno puede llegar a suceder dentro del circuito, principalmente estamos hablando en el circuito que está previo a la entrada de la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba va a empezar a generar una succión de fluido, y a medida que el fluido comience a circular a través del circuito, seguramente va a empezar a perder energía. Si en un determinado momento la presión en esa parte del sistema, que sería del lado de la succión, cae por debajo de la presión de vapor, el fluido que queremos bombear va a empezar a vaporizarse y a generar burbujas. Esas burbujas
cuando ingresen dentro de la turbina y reciban la energía por parte de las paletas de la turbina, se van a comportar directamente como si fueran una bala adentro de la bomba, lo cual, cuando impacte con una superficie sólida, desgasta la misma e incluso puede llegar a romperla. ¿Tá? Cuando sucede este fenómeno, es muy probable que nosotros notemos que la bomba va a empezar a generar o bien vibración o bien un ruido extraño. Veamos, los invito a ir a un laboratorio y llevar a cabo un ensayo en el cual podemos justamente observar este fenómeno. Lo que tenemos acá es justamente la demostración del fenómeno. Primero, todo esto que vemos aquí a la izquierda es el conjunto que llamamos justamente bomba, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que tener bien claro es que aquí tenemos el motor eléctrico, aquí tenemos el eje que transmite la rotación del motor hacia la bomba, y en la parte frontal tenemos la carcasa de la bomba, ¿no? Esta bomba, para poder mostrar el fenómeno, tiene una voluta que es de acrílico. Pump trainer, we have an electric motor with a horsepower meter through a magnetic coupling to a centrifugal pump. The pump is... Ahí está. Como les decía recién, tenemos una voluta de acrílico. La succión de la bomba la tenemos aquí en la parte frontal, en la cual se ha colocado un manómetro. Y la salida la tenemos también en la parte superior, ¿no? Is made of acrylic, so we can see the spinning. La bomba no puede ver tipo de tenemos, pero es un sensor del tipo ARP. Lo que estaba mencionando recién el presentador es que tenemos una válvula del lado de la succión y una válvula del lado de la descarga. Acá tenemos también un tramo de cañería que es de acrílico para poder observar la formación de burbujas cuando la presión de vapor del fluido en el lado de la succión cae, se ve, o sea, la presión de succión cae por debajo de la presión de vapor del fluido. Piping here is clear, so we can watch the flow of fluid. Right now it's all clear water, so we can't see much in that regard. So what I'm going to demonstrate here is cavitation. We're going to purposely cause the discharge valve wide open like it is, and pinching off the suction valve. What that will do is reduce the pressure in this line, and you'll see this compound. Lo que acaba de decir es que lo que va a tratar de hacer es utilizar la válvula que tenemos en la succión, la va a empezar a cerrar, de manera tal de que esa válvula comience a generar una mayor pérdida de carga del lado de la succión, hasta llegar al punto en el cual esa pérdida de carga genera que la presión caiga por debajo de la presión de vapor. Gauge show a stronger and stronger vacuum as we begin to pinch off this valve. Now start to turn this clockwise, and you will see the gauge's indication go down. You'll also begin to hear cavitation take effect, and we'll be able to see the bubbles form inside of here as it cavitates after it flashes in the vapor. Y lo que acaba de decir es que una vez que se empieza a dar el fenómeno de cavitación, vamos a ver las burbujas. And cavitates into liquid again. And watching the gauge will go down. Minus 10 inches of mercury, minus 12, Ahí estamos viendo cómo la presión del lado de la succión comienza a caer. 14, you can start to hear flashing occur there. 16, more noise. Minus... ¿Ustedes escuchan el sonido del video? Sí, se escucha progresivamente cómo va empezando a fallar, digamos, la bomba, cómo empieza a sonar cada vez más mal, más mal, más mal. Sí, en realidad lo que están empezando a escuchar es la formación de burbujas y cómo esas burbujas chocan contra la turbina de la bomba. ¿Ah? Fíjense, ¿no? 12,
That's 14. You can start to hear flashing occur there. 16. More noise. Minus 18. Minus 20. You start to hear that sound that sounds almost like rocks going through the pipe. There's no debris, there's no solid material through here. That solid sounding sound is really the collapsing of the vapor bubbles as they go back into liquid form. You can really hear it. Uy, perdón. Ahí se acaba de ver cómo las burbujas comienzan Up, and what happens is those vapor bubbles. Ya, ahí podemos ver cómo la cañería prácticamente está repleta de burbujas, ¿no? Si esto se mantiene por un lapso de tiempo relativamente largo, la turbina se va a romper y la bomba va a dejar de funcionar adecuadamente. Back into liquid, and that's where we get the cavitation effect. We can see it happening here. We can also see some bubbles here in the scroll casing of the pump. Cavitation is very destructive, especially upon metal surfaces. The acrylic surfaces here seem to handle it a little bit better, but with metal surfaces, there's no give, and it's very destructive. The metal will become pitted by the high pressure jets formed by the collapsing bubbles. So I just want to illustrate what cavitation looks like in an acrylic tube and what it sounds like. It sounds like rocks, literally like rocks going through the pipe. And again, we cause it by dropping too low of a pressure, causing flashing to occur. Then when the pressure rises again, the bubbles collapse, and that's where cavitation occurs. I will open this valve back up. That increases the... Y ahí vimos cómo cuando abrió la válvula, la presión vuelve a recuperarse y las burbujas desaparecen. Esas burbujas entonces, como les decía, una vez que entran dentro de la turbina, colapsan dentro de la misma y van arrastrando material, principalmente como la que les mostré recién, que tengo aquí conmigo, como ese material que va siendo arrastrado por las burbujas termina generando el desgaste completamente de la turbina. Ahora bien, por un lado, está claro de que este fenómeno es uno de los fenómenos más importantes en el momento de gastar las bombas. Y lo otro que tenemos que tener en claro para este tipo de bombas centrífugas es que las mismas no son autocebantes. Es decir, que tenemos que pensar que para el arranque de la bomba tenemos que llevar a cabo el llenado con el fluido que vayamos a bombear de la cañería del lado de succión y de la carcasa en sí. ¿Por qué? Porque como no tienen suficiente capacidad para succionar el fluido, las mismas no pueden autocebarse, cosa que sí sucede con las bombas de tipo de desplazamiento positivo. ¿Tá? Ahora bien, ¿cómo hacemos para evaluar esta altura neta positiva a la aspiración? Nosotros en realidad lo que vamos a hacer es, por un lado, vamos a tener una altura neta positiva a la aspiración, un AMPA, que el propio fabricante nos va a especificar para la bomba que hayamos seleccionado. Esto quiere decir entonces que, de nuevo, de acuerdo al diseño de la bomba, la misma va a tener un AMPA requerido para esa bomba. Lo que nosotros tenemos que garantizar cuando vayamos a instalar esta bomba en el proceso es que esa altura neta positiva en aspiración requerida sea menor a la altura neta que tenemos disponible en el sistema. Es decir, que no podemos colocar la bomba en cualquier punto, sino que tenemos que ubicar la bomba de manera tal de que el AMPA del sistema supere al AMPA requerido por la bomba. Si esto no es así, obviamente de entrada vamos a tener problemas de cavitación. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cada vez que intervengamos en el sistema de conducción de fluidos, en la parte del lado de la succión de la bomba,
tenemos que tener presente y actualizar cuál es la altura neta positiva en la aspiración disponible del sistema. ¿Qué quiero decir esto? No porque hayamos ubicado una vez una bomba, está garantizado de que la misma no va a sufrir nunca el problema de cavitación. Si por algún motivo tuvimos que instalar más válvulas, tuvimos que colocar otro equipo que genere una mayor pérdida de carga del lado de la succión, debemos recalcular y volver a evaluar cuál es la altura neta disponible del sistema. Siempre buscando garantizar que la misma supere a la requerida por la bomba. De acuerdo a lo que dijimos al comienzo de la clase, nosotros vemos que si nosotros tenemos un recipiente que está alimentando a esta bomba, que la definí como bomba A, si este recipiente se encuentra abierto, obviamente que la presión atmosférica, esta que estamos viendo acá, HA, obviamente que ayuda de manera positiva al sistema. ¿Tá? Y lo que se le va a oponer a esta presión atmosférica o a la cantidad de energía que el fluido puede desarrollar en base a esta presión, obviamente son todas las pérdidas de energía que vamos a tener en el sistema. Por un lado vamos a tener la pérdida de energía de la cañería y de cualquier accesorio que podamos tener ahí, y también vamos a tener que, como pérdida, o tener en cuenta la presión de vapor del fluido. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a calcular la altura neta positiva a la aspiración, tenemos que tener en cuenta 4 términos. Por un lado, la diferencia de altura del líquido entre el nivel del recipiente y la entrada a la bomba, eso va a actuar de manera positiva. La presión del recipiente, que por lo general actúa de manera positiva, salvo que el recipiente se encuentre en cierta condición de vacío, que puede suceder. Por ejemplo, si tenemos, ¿se acuerdan el condensador de un eyector? Puede estar en condiciones de vacío. ¿Tá? Pero la mayoría de los casos, esta presión suele ser positiva. La presión de vapor, que siempre es justamente el fenómeno que se nos opone, y esta presión, o este término de altura, tenemos que evaluarlo, porque una condición es que el sistema esté hacia arriba y otra condición es que el sistema esté hacia abajo, como acabo de dibujar. Si el sistema está hacia arriba, obviamente que en este caso el término es un término, no, perdón, vamos de nuevo. Este término de altura de la cañería siempre va a ser negativa. Lo que puede llegar a ser positivo es esta HS, la cual, como vemos en el ejemplo, si lo tenemos hacia arriba va a ser positiva y si lo tenemos hacia abajo va a ser negativa. ¿Tá? De ahí lo importante también de que estas condiciones, principalmente este término HS, muchas veces condiciona dónde podemos colocar la bomba. Les repito, no es recomendable que una bomba se ubique en un lugar por debajo del nivel del suelo. ¿Ah? Acá lo vemos nuevamente. Acá vemos que la altura o la diferencia de altura entre el nivel del líquido y la entrada de la bomba, en este caso, va a actuar de manera positiva, mientras que en este caso de abajo actúa de manera negativa. Y que la altura que debe superar la bomba en la descarga, de este lado va a resultar entre la diferencia, a ver, esta altura estática, va a resultar entre la diferencia de este punto hasta el piso y del nivel del fluido hasta, perdón, no es hasta el piso, hasta la altura de la bomba. Con lo cual, en este caso, la altura total que tenemos que vencer es esa que acabo de marcar. Mientras que en este caso, no. Es decir, que no solamente
tenemos que superar la altura de descarga, sino que además hay que superar la altura de succión. ¿Tá? Con lo cual, en estos casos hay que tener mucho cuidado porque la cavitación es algo que puede suceder en cualquier momento. ¿Tá? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? En el chat hicieron una consulta, profe. Ahí vamos. No lo estoy viendo. Ahí voy. Sí, hay dos mensajes nuevos. O el mouse. Espera un segundito, porque dos mouse se empacó. Ahí está. El principio de Bernoulli. Sí, justamente. Todo esto es explicado mediante la ecuación de Bernoulli. ¿Tá? Y justamente el año que viene, cuando vean fenómenos de transporte, que justamente abarca todos los fenómenos que suceden durante este proceso, la ecuación básica es la ecuación de Bernoulli. ¿Tá? ¿Ya vieron la ecuación, el principio de Bernoulli en el colegio? No, No, sí. profe, por lo menos algunos no. ¿No? Bien. Sí, no es algo muy común. Bien. ¿Qué podemos hacer para tratar de aumentar la altura que puede superar una bomba centrífuga, o cómo podemos hacer para aumentar el caudal que entrega una bomba centrífuga? Lo que tenemos básicamente dos opciones. O bien la cambiamos por una bomba más grande, o incorporamos una segunda bomba para que actúe ayudando a la primera. Si queremos aumentar el caudal, esa segunda bomba va a tener que ser una bomba que va a tener que trabajar en paralelo. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos a ver dónde lo puedo dibujar. A ver, por acá. Si nosotros tenemos una cañería que llega hasta una bomba y entrega un determinado caudal, lo que vamos a necesitar hacer es a esa cañería incorporarle un divisor de flujo para poder colocar una segunda bomba y en base a ello luego combinar los flujos para entregarlo a donde querramos. Mientras que si lo que queremos hacer es aumentar la altura de carga a vencer, en ese caso lo que podemos hacer es que la segunda bomba esté conectada en serie con respecto a la primer bomba o a la bomba original. ¿Qué significa que esté conectada en serie? Que la salida del fluido de la primer bomba se conecta directamente a la succión de la segunda bomba. Y en ese caso vamos a obtener una curva combinada, como la que vemos aquí en la imagen, en donde podemos aumentar la altura de carga a vencer en el circuito. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, profe, Sí. si quiero aumentar el flujo pero no la altura, simplemente cambio de bomba, una bomba más Puedo, grande. puedo cambiar de bomba y poner una bomba más grande, o poner dos en paralelo. Perfecto, muchas gracias. ¿Tá? Si querés aumentar la pérdida de carga, las conectás en serie. O sea, que la salida de una sea la entrada de la siguiente. Profe, Sí. ¿y va a convenir poner, por ejemplo, dos bombas en serie antes que buscar una bomba que cumpla, digamos, que cubra el trabajo de dos bombas en serie, o no conviene? Es una pregunta muy particular de la situación, ¿no? Porque si vos tenés una bomba y querés aumentar el caudal, si querés cambiar la bomba, tenés que pensar que vas a tener que realizar una inversión muy alta, ¿no? Tenés que comprar un motor eléctrico nuevo y una carcasa nueva, ¿no? Una bomba centrífuga nueva. Con lo cual la inversión, si optás por eso, es mayor. Mientras que si querés hacer una inversión menor, inicial,
comprarse directamente una bomba más pequeña con un motorcito eléctrico más pequeño. ¿Tá? Es una decisión muy particular. ¿Tá? Ahora, dos bombas son dos equipos con probabilidad de falla, dos equipos para mantener. ¿Tá? Desde el punto de vista térmico, pregúntenle al profesor de termodinámica el año que viene. ¿Tá? Lo tengo acá al lado. No, por lo general es muy particular la decisión que quieran tener. Si quieren hacer una inversión menor, ponen una bomba de menor tamaño. Lo que sí, ¿cómo hacen para elegir la bomba? Porque todo esto es muy lindo, pero tenemos que aprender cómo hacemos para elegir la bomba. Lo que estamos viendo en imagen es una curva característica de la bomba. Nada más que, de acuerdo a cómo se está presentando la información acá, en lugar de ser en forma de, como lo veíamos, de campana, acá la tenemos en forma de U, ¿no? ¿Se acuerdan que antes veíamos una línea roja de este tipo? ¿Recuerdan? Cuando les mostré la curva característica. Acá lo que le estamos haciendo es, ubicamos las variables diferentes y la curva tiene esa forma. No desesperen, ahí les voy a ayudar a entender cómo funciona esto. Esta curva característica es de esta bomba, ¿no? Con este modelo de voluta, ahí está, con este modelo de impulsor y con todas estas características propias de este fabricante. Por eso les repito, la curva característica de la bomba lo dice su propio nombre, es característica para esa bomba. ¿Estamos? ¿Qué nos está faltando definir acá, en esta gráfica? Es a qué motor eléctrico vamos a acoplar esta bomba, que lo vamos a terminar haciendo al final. ¿Está? Primero, fíjense, del lado de del eje de la sí, por decirlo rápido, tenemos la altura o la pérdida de carga que tenemos que vencer. Y del lado del eje de las X tenemos lo que vendría a ser el caudal a entregar. ¿Está? Nosotros cuando vayamos a adquirir una bomba, seguramente ya vamos a tener especificado esto. Supónganse que queremos superar un caudal de 20 metros cúbicos por hora. Vamos a poner los datos aquí al lado. Denme un segundito. 20 metros cúbicos por hora de caudal y que queremos superar una pérdida de carga de 25 metros. Estos 25 metros van a surgir del análisis del sistema hidráulico, o sea, de las cañerías. O sea, tenemos que ir, ver en qué parte del proceso vamos a actuar y evaluar ese proceso de manera tal de calcular cuál es la pérdida de carga que sufre el mismo por rozamiento, cuál es la diferencia de altura que vamos a tener entre los recipientes, qué accesorios vamos a tener interpuesto en todo el sistema y obviamente que vamos a necesitar que nos especifiquen el caudal con el cual vamos a tener que alimentar al recipiente que tenemos aguas abajo de la bomba. ¿Tá? Si tenemos esos dos ejemplos, esos dos datos, lo que vamos a hacer acá en la imagen es ir a buscar el dato de los 20 metros cúbicos por hora y ascender hasta encontrarnos con los 25, a ver, sería ahí, los 25 metros de pérdida de carga. ¿Tá? Por lo tanto, estaríamos hablando de que nuestro punto de proceso vendría a ser ese que acabamos de marcar, ¿tá? Que viene desde los 25 metros de altura de carga y el caudal que hemos especificado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien.
A simple vista lo que vemos es que esta bomba es adecuada para esa condición de proceso, principalmente porque está cayendo, fíjense, justo en el rango de mayor eficiencia de la bomba, que es este 58%, ¿no? Que es la eficiencia máxima que puede desarrollar esa bomba, ¿no? Ahora, como les decía, sabemos que la bomba va a ser aplicable para el proceso. Lo que no sabemos todavía es qué motor eléctrico tenemos que acoplarle, de qué potencia, y a qué velocidad vamos a tener que hacer girar la turbina de la bomba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos para sacar esos datos? Fíjense, de este lado, ahí donde les acabo de marcar, a ver, lo voy a cambiar ahora al puntero láser. Ahora sí, de este lado estamos teniendo entonces, como vemos, lo que es potencia. Y de este lado estamos viendo RPM. RPM son revoluciones por minuto, es decir, que este vendría a especificarnos la velocidad de giro del eje para que la bomba pueda entregar ese caudal y pueda vencer esa presión bajo estas condiciones. La gráfica, fíjense que la tenemos, por lo que vemos, a ver, denme un segundo, tenemos 1550 RPM. A ver, voy a borrar primero un poquito, así no se confunde tanto. Denme un segundo. Vamos a borrar todo, vamos a dejar solamente el punto. Bien. Y tengo que pasar de nuevo puntero láser. Lo que estamos viendo acá entonces, no, a lápiz, no puntero láser. Pluma, ahí está. Lo que estamos viendo acá es que esta línea que tenemos ahí y esta línea que tenemos ahí, uy, que me fui para abajo. Esta línea que tenemos ahí, vendrían a estar indicando el rango entre 1450 y 1550 RPM. Es decir, que si nosotros estamos en este punto, seguramente podemos especificar el rango superior, estos 1550 RPM, de manera tal de garantizar que la turbina entregue ese caudal y, y venza esa pérdida de carga. Y ahora lo único que nos queda definir es qué motor tenemos que incorporarle. Y para eso, fíjense, acá hay una línea que está ahí, acá hay otra línea que tenemos ahí, que pasa justo por el punto. ¿Ah? Es decir, que un motor que logre entregar 30, esta potencia, es decir, este motor de 30 HP o de 22,4 kW, va a ser el indicado para acoplar a la bomba para que pueda funcionar de manera adecuada. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? A ver, voy a cambiar a... No veo el chat. Una consulta, profe. Sí, chat. Ahí está. Denme un segundo que pongo el chat acá al costadito. Ahí está. ¿Qué es el porcentaje? Me pregunta. Ya voy con vos, ¿no? Cintia me pregunta qué es el porcentaje. Esa es la eficiencia de la bomba. ¿No? ¿Y la pregunta tuya? ¿Cuál es? No, era a qué línea se correspondían los RPM, que no lo logré distinguir en el gráfico. Vamos a borrar todo y te lo marco nuevamente. Dame un segundito. Borrador. Los RPM, fíjense que, a ver, ahí tengo que poner pluma. O lo hago con el punto.
Entonces, ahí está claro, mira. Esta es esa línea que está ahí. ¿Ah? 1550 es esta línea que está ahí. No es fácil, perdón. No sale prolijo, por radar. Mírenlo más de todo de este lado. Ahí se ve que está el 1450 y la línea. Como lo mejor que podemos. ¿Llegan a ver? Mientras que Sí, las sí, líneas ahí se estas. distinguió mejor. Ah, sí. Sí, es muy difícil marcar y mantener el- el pulso ahí en la pizarra, ¿no? ¿Está claro entonces? Con esto vemos que esta bomba, o sea, esta voluta con este impulsor es adecuada para la condición de proceso. Para ello va a tener que tener un motor de 30 HP que va a estar funcionando, va a tener que funcionar a 1550 RPM. Y lo otro que vimos hace instantes es que cada fabricante también nos tiene que especificar cuál es el AMPA requerido por esta bomba. ¿Se acuerdan? Para ver el AMPA requerido por esta bomba, tenemos que prestar atención a esta escala que tenemos aquí a la derecha. ¿Está? Y la gráfica se ve aún menos, así que voy a intentar salir de acá. Vamos a descartar. Vamos a volver a compartir y vamos a hacer un zoom a esa parte. Profe, una Sí, pregunta. Si dame un segundo, nosotros... Pedro. Dame un segundo, Pedro, que acomodo esto. Bien. Llegan a ver que acá a la derecha, ya voy con vos, Pedro, ¿no? Dame un segundo. Ven que acá a la derecha tienen una escala de dada en pies y en metro. Justamente esto es la altura neta positiva de la aspiración requerida por la bomba. Acá hay una línea, que voy a ver si eh, se las puedo remarcar. Vamos a poner, sí. Estoy tratando de remarcar la línea y ahí le voy a dar otro color para que la vean. Y le vamos a dar un control. Vamos a darle un formato de forma y le vamos a poner que la línea tenga un espesor de... Ahí está. Ahí la tienen que ver entonces. ¿Estamos? Esa línea es la que se especifica para la altura neta positiva de la aspiración. ¿Está? Nosotros recién lo que habíamos dicho era que uy, ¿qué dice? Uy, se me fue. Bueno, hay algo que no le gustó. Ahí está. ¿Cómo hacemos para leer cuál es la altura neta positiva de la aspiración? Nosotros recién lo que decíamos era que esta bomba tenía que bombear 20 metros cúbicos por hora. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos es, subimos directamente desde el valor de 20 metros cúbicos por hora hasta llegar a la línea y luego nos dirigimos hacia la escala que tenemos aquí a la derecha. Es decir, ahí lo voy a tratar de dibujar. Del 20 ascendemos hasta llegar a la curva y una vez que llegamos a la curva, una vez que llegamos a la curva, que sería en ese punto, nos dirigimos hacia la escala de manera horizontal. Entonces ahí podemos ver que aproximadamente unos 2 metros de
altura neta positiva de aspiración tenemos que dar como mínimo para evitar que la bomba sufra cavitación si lo que estamos bombeando es agua. Ahora sí, ¿qué pregunta me iba a hacer? Yo le iba a preguntar que si esto, por ejemplo, sirve a la inversa. Por ejemplo, tengo en mi industria una bomba ya armada con motor y todo, pero en algún punto se queda obsoleta la bomba. ¿Podría, digamos, calculando las revoluciones del motor y la potencia del motor, buscar una bomba que me dé la eficiencia que yo quiero con el motor que yo tengo, o se tiene que hacer todo desde cero para... No, o sea, por lo que se puede ver, fíjense, el rango este de máxima eficiencia para la bomba, que es de 58, es bastante amplio, ¿no? Lo tenemos en toda esta zona. Entonces, si nosotros tenemos o queremos cambiar las condiciones, podemos movernos dentro de ese rango sin ningún tipo de problema. Y la forma que tenemos para movernos dentro de ese rango sin ningún tipo de problema es acoplarlo, obviamente, con un motor que sea de menor potencia y que gire a menor cantidad de revoluciones por minuto. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Pero? Sí, básicamente que de cierta manera, así como si ya tengo un motor como tal, con unas condiciones, puedo conseguir una bomba que se adapte a lo que yo tengo, digamos. Sí, en realidad, o sea, de nuevo, la curva es de la bomba. ¿Ah? O sea, para evaluar la curva necesitas tener la bomba, no el motor. O sea, el motor no te dice nada. El motor en realidad es una variable más a manipular para que la bomba funcione de tal o cual manera. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. O sea, por lo general, por lo que decís, tengo este motor, tengo esta bomba disponible, o tengo todos estos motores y tengo todas estas bombas, bueno, elijo la combinación que mejor eficiencia me permita obtener. ¿Estamos? Bien, Perfecto, muchas gracias. estamos. No sé si en el chat, porque no lo estoy viendo. Ahí está. Y si el fluido no es agua. Y si el fluido no es agua, es justamente lo que tenemos que evaluar, porque ahí la presión de vapor cambia. O sea, simplemente lo que hacemos es, tenemos que tomar el dato de la presión de vapor del fluido que vayamos a manejar y en ese caso corregirlo. ¿Tá? El dato de presión de vapor es algo que lo pueden sacar de tabla y si llega a ser una mezcla rara la pueden estimar. No hay problema con eso. No se apure. Todavía le falta aprender un poco de físico-química como para llegar a eso. Por eso trato de no meterme en esos temas. Bien. Acá está explicadito el paso a paso para que después lo puedan repasar. ¿Tá? Y acá van a tener, en este video, van a tener un resumen de todos los fenómenos que pueden llegar a ocurrir. Como ustedes tienen el PDF, lo que voy a tratar de hacer es colocarles en la V los links a los videos para que puedan verlos. ¿Ok? Tanto este como el que vimos recién de cavitación. ¿Estamos de acuerdo? Creo que de esto no hay nada más. Sí. Vamos a pasar ahora entonces a movimiento de Profe, sólidos. Sí. ya ahí en el chat, un poquito más arriba, le he hecho una consulta, pero se la digo ahora. Dime. Usted en el gráfico, digo, en la tabla esa, decía que se determinaba una altura mínima, ¿y se establece una altura máxima también, o eso es? No. O sea, vos lo que lo que querés evitar es que el fluido cambie de estado, o sea, pase de líquido a vapor. Con lo cual, lo que te interesa es la presión mínima a la cual puede caer la presión en el sistema del lado de la succión.
lo que te interesa. Y lo que vas a buscar es que después lo que tenés disponible en el proceso supere ese requerimiento. Pero ahí vos tenés varias cosas también para manipular, como lo vimos. Por ejemplo, colocar la bomba a menor altura o a una mayor diferencia de altura entre el nivel del líquido del tanque de alimentación, eso aumenta la presión disponible del sistema, o sea, el AMPA disponible, por decirlo de una forma. O sea, vos vas manipulando todos esos factores. ¿Estamos? Bien, gracias. Pero es muy particular, o sea, vos lo que sabes es que esa diferencia de altura entre el nivel del líquido y el ingreso del fluido en la parte central de la bomba, eso te juega a favor. Entonces, siempre vas a buscar un punto en donde la bomba quede lo más baja posible, evitando colocarla en un ambiente que sea encerrado, ¿no? Después lo otro que vas a ubicar tal vez es la bomba más cerca del recipiente, o puedes alejarte un poco más del recipiente. Eso también tenés que evaluarlo, porque cuanto más te alejes del recipiente, comienzan a entrar en juego dentro de tu análisis mayor cantidad de metros de cañería, mayor cantidad de accesorios, mayor cantidad de equipos intermedios, estos intercambiadores de calor que te decía, y todo eso aumenta la pérdida de carga del sistema, lo cual se traduce en una menor AMPA disponible del sistema. ¿Ah? O sea, por eso la ubicación de la bomba es algo bastante complejo y que resulta de analizar el sistema. No, gracias, profe. De nada. Ahora, cuando queremos transportar sólidos, los factores que se suelen tener en cuenta y que podemos mencionar como más importantes son, obviamente, el caudal de los sólidos que queremos transportar. Siempre el caudal es una variable importante, ¿no? La longitud o la distancia que se quiere recorrer. Antes mucho no nos interesaba, ahora sí, porque hay equipos que están muy limitados en cuanto a la cantidad, a la distancia que pueden recorrer el sólido dentro del equipo. Pero la variable más importante es el desnivel, que se debe superar desde el punto de alimentación del equipo y el punto de descarga. Ese suele ser el principal condicionante. Podríamos decir que la longitud y el desnivel son los dos más importantes. En este sentido, para darle un corte taxativo y poder separar en dos grandes familias, como los transportadores de sólido, yo he definido el ángulo de inclinación, ¿ah? Y lo tomé aproximadamente alrededor de los 30 grados. Les repito, esto es algo que lo hemos definido nosotros, no es que un equipo que esté definido dentro de transportador de sólido menor de 30 grados no pueda llegar a tener algún arreglo que lo permita superar a estos 30 grados. Lo que digo es que si lo va a superar, lo va a superar por poco, no es que va a pasar con holgura esta inclinación. Y en este sentido, el tornillo sin fin y las cintas transportadoras son los dos sistemas que más vamos a encontrar en la industria. El tornillo sin fin es un equipo que por lo general se encuentra cerrado, pero también podemos llegar a encontrarlo abierto. ¿Cuándo podemos encontrarlo abierto? Principalmente en aquellos lugares justamente en donde el ángulo de reposo de los sólidos que están contenidos dentro del transportador no superen o no generen la probabilidad de que el sólido se pueda salir o se pueda deslizar por fuera del equipo. ¿Qué quiere decir? Disculpe, profe. Sí. ¿Está compartiendo en pantalla? Ah, bien, gracias. Ahí vamos de nuevo.
Ahí vamos de nuevo. Pequeño detalle. Son varias cosas las que tengo abiertas. Estoy tratando de ver el chat, estoy tratando de ver la presentación, estoy tratando de ver la imagen. Bien, ahora sí, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí, perdón. Esto es básicamente lo que dije recién. Y este es el transportador de tornillos sin fin. Ok. Este transportador de tornillos sin fin lo van a, como les decía, eh, es un equipo que se utiliza entonces para transportar sólidos. Por lo general, resulta a las claras de que los sólidos que se pueden transportar aquí no pueden ser sólidos de tamaño grande, sino que tienen que ser sólidos de pequeño tamaño. Por eso mencionamos materiales granulados. Y la inclinación que puede llegar a tener es desde los 0 grados, es decir, un equipo que tenga un tamaño, perdón, una orientación horizontal, o lo podemos llegar a encontrar con una determinada pendiente. El ejemplo típico son estos equipos, estos tornillos sin fin que se utilizan para descargar una tolva de granos directamente sobre un acoplado de un camión. Ahí vemos que en ese caso el tornillo sin fin está ubicado con un ángulo de inclinación bastante marcado. Cuando lo tenemos con un ángulo de inclinación bastante marcado, el tornillo sin fin seguramente va a tener una carcasa que esté completamente cerrada para evitar que se supere el ángulo de desplazamiento del sólido y el sólido pueda salirse fuera. Cuando lo tenemos horizontal, es probable de que podamos encontrar tanto una carcasa cerrada como una carcasa que sea abierta. El sistema moviliza los sólidos a través de la rotación de un eje central, ¿tá? Que en este caso lo estamos viendo ahí, este tubo que tenemos en el centro, el cual gira debido a la acción de un motor que se coloca en el extremo del tornillo sin fin. El avance de los sólidos se produce debido al empuje que llevan a cabo estas hélices a medida que las mismas van girando. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que los materiales, si llegan a ser pegajosos o cohesivos, es bastante difícil movilizarlos a través de este sistema, ¿no? De todas maneras, eh, por lo general, lo más económico para movilizar materiales que no son de este tipo suele ser este sistema de transporte. La hélice puede tener diámetros pequeños a diámetros de aproximadamente un poco más de medio metro. Por lo general, los diámetros muy pequeños no se prefieren por el hecho de que es muy difícil generar una hélice de diámetro pequeño, mientras que cuando los diámetros aumentan, ahí el problema está asociado principalmente por la fuerza de torsión que va a generar la hélice sobre el eje, y si la hélice es muy grande, esa fuerza puede llegar a romper el eje y es por eso que se limita el diámetro. En el caso de que el sistema esté directamente alimentado desde una tolva o demás, lo que vamos a notar es que siempre la abertura de ingreso al recipiente es de menor tamaño que la abertura de salida del sistema de transporte. ¿Por qué? Esto se busca de manera tal de evitar que se produzca una alimentación excesiva y de esa forma se atasque el movimiento de la hélice dentro del equipo, ¿tá? Lo cual puede llegar a sobrecargar el motor, el cual va también a aumentar la torsión sobre el eje, de nuevo generando probabilidad de rotura, ¿no? Cuando tenemos que transportar sólidos a distancias un poco más largas, ya un transportador de tornillos sin fin, la verdad que se hace
poco práctico y desde el punto de vista técnico deja de ser lo ideal, de nuevo por esto de la torsión sobre el eje, ¿no? Y en ese caso, los transportadores de paletas y de cintas suelen ser los preferidos. El que estamos viendo aquí es un transportador de paletas. En este caso, lo que vamos a tener es un avance continuo de las paletas en dirección hacia donde se quiera transportar el sólido. Y esas paletas en realidad avanzan gracias a estar acopladas a un sistema de cadena, el cual obviamente necesita de un motor para que produzca el giro y por lo tanto produzca la impulsión de dicha cadena. En este caso, la carcasa también puede estar de contención, puede ser abierta, limitando la cantidad de sólido que se transporte, o directamente puede ser cerrada. En el caso de ser cerrada, ya no nos preocupa la cantidad de sólido con lo cual vamos a alimentar, sino que directamente lo que podemos hacer es cargar en demasía al transportador, es decir, que ocupe todo el interior de la carcasa, lo cual no genera un problema porque las cadenas, las paletas se encargan de movilizar, obviamente, el caudal que puedan llegar a mover. De nuevo, aquí, en el caso de tener materiales húmedos, pegajosos, también comienzan a ser problemáticos, al igual que aquellos materiales que son corrosivos, ya que generan desgastes en todas las piezas metálicas del equipo. En esos casos, siempre es conveniente pasarse a un sistema de cintas transportadoras. Las cintas transportadoras están formadas principalmente por la cinta en sí, que es una banda que puede ser de distintos materiales. El material lo vamos a elegir de acuerdo a la necesidad del proceso. ¿tá? Podemos llegar a elegir un material que no sufra la abrasión, porque el material sólido que estamos transportando puede llegar a generar problemas en ese tipo. La abrasión sería el desgaste. Podemos llegar a tener elementos cortantes y en ese caso el material de la banda tiene que ser resistente a este tipo de cuestión. Y además de la banda, vamos a tener dos tambores de rotación. Los tambores, es decir, que la banda es una banda continua que se desplaza entre ambos tambores. La misma avanza gracias a que uno de los tambores está acoplado a un elemento motor, o sea, a un motor en sí. Siempre el elemento motor se coloca, o el tambor que lleva a cabo el trabajo, se coloca en el frente de la cinta transportadora, de manera tal de estar constantemente tirando de la cinta, ya que si lo ponemos atrás no es lo más adecuado. Y lo otro que es muy importante es el hecho de mantener a la cinta con la tensión adecuada para que no patine en el tambor motor. Eso se logra colocando un contrapeso en la parte inferior de la cinta, es decir, cuando ya la cinta regresa sin carga al punto inicial del proceso. Y esto, por lo general, lo que vamos a ver es que es un rodillo metálico que se encuentra acoplado directamente a un contrapeso en la parte baja. ¿tá? O sea, tenemos un rodillo que directamente lo que está haciendo es estar colgando en la cinta entre dos rodillos fijos, o sea, todos estos rodillos que vemos ahí son rodillos fijos, mientras que este no, este está suelto y está colgando y tensionando a la cinta transportadora de acuerdo, obviamente, a la tensión del sistema. ¿tá? Cuando queremos aumentar la capacidad de transporte de la cinta, una alternativa es aumentar la cantidad de material que tenemos encima de la cinta, siempre y cuando no se sobrepase de nuevo este ángulo de deslizamiento del sólido. Y esto lo podemos mejorar
colocando los rodillos, que aquí los vemos en posición horizontal, colocándolos en ángulo. ¿Ah? Cuando colocamos esos rodillos en ángulo, podemos entonces aumentar la capacidad de carga de la cinta, ya que aquí el ángulo de deslizamiento cambia completamente. Como, de nuevo, como cuando tenemos que alimentar una cinta transportadora directamente a un recipiente, siempre lo que se va a buscar es que el material sólido nunca caiga y golpee sobre la cinta transportadora, ya que eso disminuiría, o sea, afectaría la vida útil de la cinta, o sea, la desgastaría con mayor velocidad. Es por eso que la mayoría de los sistemas de alimentación en realidad lo que hacen es tratar de proporcionar el material sólido en la misma dirección que se está produciendo el desplazamiento en la cinta. ¿Ah? Cuando tenemos que superar inclinaciones eh, importantes o cuando tenemos que transportar sólidos a grandes distancias, lo que podemos hacer es ir acomodando distintos tramos de cintas transportadoras, evitando tramos largos en una misma cinta, ya que ahí el elemento motor y la tensión de la cinta comienza a ser más dificultosa. De todas maneras, vamos a ver en la industria cintas transportadoras que tienen 100, 200, 300 metros de longitud, las cuales son sistemas prácticamente el único sistema que puede llegar a transportar sólido manteniendo o cubriendo esas distancias. Estoy hablando de sistemas mecánicos. Ya si pasamos a sistemas de transporte neumático, podemos también cubrir estas distancias. Acá vemos otro ejemplo en donde para lograr superar la pendiente de ascenso en esta parte del proceso, a la cinta transportadora se la ha acoplado de estos sistemas de contención para evitar que el sólido role hacia atrás. Todos estos accesorios son totalmente válidos, pero impactan aumentando el costo de la cinta transportadora. ¿Eh? Comienzan a ser sistemas cada vez más caros. Otra forma de transportar un sólido en dirección horizontal, sin tener que superar ángulos de inclinación, es a través de la vibración. Si nosotros colocamos placas vibratorias, podemos llegar a lograr que el sólido vaya sufriendo saltos a medida que él mismo va avanzando. Este sistema de transporte vibratorio puede llegar a ser interesante cuando obviamente los sólidos no son cohesivos ni pegajosos, ¿no? En el caso de que tengamos materiales que sean cohesivos o relativamente que tienden a quedar adheridos, ya ahí no nos va a quedar otra que utilizar un sistema de paletas, el cual esté constantemente empujando los sólidos hacia adelante. En esos casos lo que podemos hacer es variar el diseño de las paletas, ¿tá? Dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, si tenemos sólidos que son corrosivos, si bien dijimos que estos sistemas no son los más recomendables para sólidos corrosivos, porque van a afectar obviamente las cadenas, lo que podemos hacer es atenuar el impacto utilizando paletas plásticas, por ejemplo. Bien. En el caso de que la inclinación que debamos superar sea realmente importante, imagínense, tenemos que alimentar un reactivo sólido a un reactor y lo tenemos que hacer directamente desde la superficie a la parte alta del reactor. En ese caso vamos a estar justamente teniendo una necesidad de transporte sólido de 90 grados. En esos casos estamos muy limitados a la selección del sistema de transporte y vamos a tener que caer sí o sí en un elevador de Cangilón. Como ven,
acá ya no recibe la palabra de transportador de cangilones, sino directamente elevador de cangilones. ¿Qué son los cangilones? Justamente son los recipientes que estamos viendo aquí, que son los dentro de los cuales se carga el sólido y son los que llevan a cabo el transporte desde el punto de alimentación al punto de descarga. Su forma y su manera de trabajar realmente que puede llegar a ser de lo más variado, ¿no? Ahí vemos distintos tipos de cangilones, pero lo más importante aquí es cómo podemos hacerlo trabajar de acuerdo a las necesidades del proceso. Es por eso de que, por un lado, podemos tener lo que serían los elevadores de alta velocidad. En este caso lo que vemos es que el el tambor de giro acoplado al motor en la parte alta gira a una elevada cantidad de revoluciones, de manera tal de que cuando el cangilón llega a la parte alta, por la fuerza centrífuga, el sólido sale despedido del cangilón, evitando de que cuando el cangilón descienda, el sólido pueda llegar a caer dentro del sistema y no en el punto de descarga, ¿no? Si eso llega a suceder, vamos a estar obligados a trabajar con cangilones que no estén fijos en el sistema de transporte, sino que directamente estén acoplados mediante unos ejes pivotantes, como vemos aquí, en el cual cuando llegan al punto de descarga, fíjense que la descarga ingresa con una mayor profundidad dentro del sistema. Fíjense que aquí llega hasta este punto, mientras que aquí penetra una distancia bastante mayor, pero necesitamos acomodar los cangilones de tal manera que cuando los mismos desciendan no se enganchen con el sistema de descarga. Es por eso que aparece un segundo rodillo que lo que trata de hacer es dirigir el cangilón hacia adentro y evitar que el mismo impacte con la descarga. ¿Esto cuándo se puede presentar? Esto se puede presentar principalmente cuando el giro del rotor, el elemento que le confiere la velocidad al elevador de cangilones, lo hace con una marcha menor al sistema de alta velocidad que veíamos recién. Existen otros tipos, que es principalmente el que veíamos acá al comienzo, este que vemos aquí al comienzo, el cual es un sistema de transporte de cangilones de manera continua. En este caso, como es un elevador de cangilones de manera continua, fíjense que los cangilones están acomodados de manera tal de que cuando se produce la descarga del sólido de un cangilón, el mismo en realidad está rodando por la pared del cangilón anterior. Y es ese cangilón anterior el cual produce que el sólido se despegue o se aleje del punto de descarga, garantizando de que el mismo cae dentro de la boca de salida o de descarga del cangilón y no dentro del equipo. ¿tá? Después hay otros sistemas que pueden llegar a ser directamente de trayectoria cerrada. Esto se usa mucho se usaba mucho en la industria minera, por ejemplo. En este caso, lo que tenemos son cangilones en los cuales la alimentación y la descarga no se producen desde el mismo lugar. O sea, nosotros vimos en los anteriores casos que la boca de alimentación del cangilón es directamente la descarga en la otra dirección, mientras que aquí vemos que la alimentación al cangilón se realiza en la parte superior, el mismo se desplaza sobre un riel y la descarga se produce en sistemas de almacenamiento que se encuentran a un desnivel o a un nivel inferior de la línea de transporte. Ahora llegamos a lo que serían los transportadores neumáticos, que se utilizan también
eh, en- o son muy difundidos en la industria, obviamente que van a ser aplicados para aquellos materiales sólidos que se pueden mantener en suspensión. Es decir, que el fluido que los transporta va a tener que tener una velocidad mayor a la velocidad de sedimentación que va a tener el sólido, de manera tal de mantenerlo constantemente en suspensión. Y para esto no vamos a poder aplicarlo a sólidos que sean de gran tamaño, los cuales obviamente tienen mayor velocidad de sedimentación. Es por eso que por lo general se utilizan para materiales que están en el rango de entre los pocos micrómetros hasta los 50 milímetros, 5 centímetros estamos hablando, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema? Obviamente que va a haber en el punto de alimentación una mezcla entre el sólido que se alimenta a la cañería y el aire que lo transporta. Es por eso de que vamos a necesitar aguas arriba del punto de alimentación de la cañería, un compresor o un soplante, en este caso estamos hablando de un compresor lobular, el cual inyecta aire atmosférico, el cual seguramente antes de ser conducido dentro del compresor, lo que vamos a hacer es filtrarlo, ya sea tanto para proteger las partes móviles del compresor, como así también para evitar que se contamine el producto que estamos queriendo movilizar. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que una vez que el producto es arrastrado y llega al punto de descarga, vamos a tener que permitirle a ese aire escapar fuera del recipiente. Ese escape fuera del recipiente, así como antes teníamos que garantizar que no ingrese material extraño dentro de la línea de transporte, ahora deberíamos garantizar o evitar que escape el material transportado hacia el ambiente. Es por eso que, por lo general, luego de descargar el material, el aire se permite escapar al ambiente previa separación del polvo más fino que puede llegar a ser arrastrado. Es por eso que, así como tenemos un sistema de filtración al comienzo, vamos a necesitar un sistema de filtración luego de la descarga. ¿Tá? Sí. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿No? Bien. No, se me ha ido el chat. A ver. Sí. Ok. Profe, disculpe. Sí. Esa filtración, en el caso, va a depender del tipo de sustancia, de producto que estemos transportando, o sea, va a depender de un montón de cosas, no va a ser algo estándar, ¿no? Sí, esto lo vamos a ver después en separación gas sólido. ¿Tá? Por lo general, lo que se trata, lo que se hace es colocar un equipo de separación de partículas finas o un equipo o sea, eso también depende mucho del polvo que estamos transportando. Si el polvo que estamos transportando no es muy fino, si se aleja de ese rango de los micrómetros y pasa a ser ya de 50, 100 micrómetros de tamaño, lo que podemos utilizar acá como sistema de separación puede llegar a ser un ciclón. Ahora, si el polvo, un ciclón, lo interesante del ciclón es que no tiene partes móviles, no es costoso, no tiene costos de mantenimiento importantes asociados, etc. Funciona de manera muy fiel, por decirlo de una forma, ¿no? No requiere de condiciones especiales. Y si tenemos un polvo que es muy fino, tendríamos que pasar a un sistema de filtración de aire de alta eficiencia. En ese caso, tendríamos que pasar a lo que es un filtro de bolsas o de mangas, el cual logra retener partículas muy pequeñas con una elevada eficiencia. Si nosotros alimentamos un ciclón con partículas muy pequeñas, el ciclón solamente va a poder retener las partículas más grandes y las partículas más pequeñas van a escapar del sistema. ¿Ah? Gracias, profe.
No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿Qué chicos. tipo de Sí. materiales, ya que dice polvo fino, qué tipo de materiales se suelen transportar con este método? Uf, muchísimo. A ver. Cuando visitamos la planta de alcohol aquí en Porta, lo que veíamos es que ellos tenían descarga de granos y los granos se transportaban a un silo, posterior a eso se transportaban a un molino y luego de la molienda se transportaba dentro de los fermentadores. Luego de la molienda, esa movilización de sólidos, después de la molienda, cuando el polvo es fino, estamos hablando de un grano de maíz que ha sido roto en un molino, era un molino, no me acuerdo bien, creo que era de martillos, no me acuerdo bien, no me acuerdo. Ese polvo fino era transportado desde el molino hasta los fermentadores a través de un transporte neumático. Por otro lado, puedes tener un polvo qué sé yo, de cemento, puedes transportarlo de esta forma. Eh, Hoy en día ya se están viendo algunos transportadores neumáticos directamente para semillas. El tema es que para poder movilizar sólidos más grandes, lo que tenemos que hacer es aumentar la presión del aire que estamos utilizando para movilizar ese material. Con lo cual, lo que vamos a tener es un requerimiento energético cada vez mayor en el sistema de inyección de aire. ¿Tá? Eso ya no va a poder ser un soplante y va a tener que ser un compresor, por ejemplo. ¿Tá? Con lo cual aumenta la energía utilizada para movilizar el sólido. ¿Estamos? Pero hay un montón de materiales que se pueden movilizar de esta forma. Sí, profe, o sea que podemos decir que la presión es directamente proporcional a la granulometría del material. Eh, en la mayoría de los casos sí, pero hay que tener en cuenta que la velocidad de sedimentación no solo depende del tamaño del sólido, también depende de su densidad. O sea, son dos variables que hay que tener en cuenta, tamaño y densidad. ¿Tá? Vos podés tener un material sólido muy grande, por ejemplo, una cáscara de café, ¿tá? Una cáscara de maní. Es un material que es grande, pero que su densidad es muy baja, por lo tanto no necesitas grandes presiones. Por lo tanto, no es solamente el tamaño, sino también la densidad del sólido. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hoy hemos terminado bien, a tiempo, hasta creo que 10 minutos antes. ¿Estamos? Si no hay consultas, vamos a seguir el miércoles próximo. Tiene ¿Estamos? una consulta en el chat, profe, creo. Gracias. No me la marca, no sé por qué. Ahí estoy tratando de abrir el chat. Ahí está. Sí, la Lizzy transportan el dinero por un tubo neumático. Sí, se puede. Igual, no necesariamente vos podés tener sistemas que utilicen un soplante, sino podés ubicar esto del otro lado y en lugar de decir que trabajas con un sistema de compresión, usas un sistema de vacío, que en ese caso con el que estás mencionando es un sistema de vacío. ¿Tá? Vos abrís la ventanita, colocas el material y es succionado por el sistema de vacío. ¿Tá? Sí, es muy interesante. El sistema neumático es muy interesante. Es mucho, fíjense, acá no tenemos ninguna parte móvil desde la alimentación hacia el recipiente donde estamos depositando el sólido. A diferencia de tener un cangilón, tener una cinta transportadora y demás, porque aquí para este circuito es muy probable que necesitemos una cinta transportadora que nos transporte hasta este punto, que lo eleve un transportador de cangilón hasta este punto y lo descargue sobre una cinta transportadora que descargue en este punto. Es realmente muy complejo el sistema. En cambio,
el transportador neumático evita todos esos problemas. ¿Estamos, chicos? Bien. Nos vemos entonces el miércoles que viene. ¿Parece? De Nos 10, vemos, profe. profe, gracias por la clase. Muchas gracias por No, la clase. Tenga buenas bueno, tardes. chicos, nos vemos. Tenga una Hasta buena luego. semana. Que tenga una buena Igualmente, semana, profe. Y es todos. un tema muy interesante, es verdad, esto del fenómeno de transporte, es una clase muy interesante. Sí, después van a tener una materia entera, pero que se va a enfocar a lo que son fluidos incompresibles, líquidos, lo cual es de lo más común, pero no es el único tipo. Tenemos fluidos compresibles y tenemos sólidos, que son complejos. Nos vemos, chicos. Chao.